las bendiciones, las brajot. Y el próximo tema es la contestación a las brajot. Nos dicen Jajamim, lo trae Shulchan Aruch. La persona que escucha una brajá de su compañero tiene obligación de contestar amén a la brajá. La persona que contesta amén con kavaná, con intención, entonces esto es algo muy elevado, una mitzvah muy grande. Dijeron Jajamim en Masejet Shabbat que todo aquel que contesta amén con toda su fuerza, le abren a él los portones del Gan Eden, el paraíso, Sheneemar, como está escrito en el profeta Ishayahu 26:2, Pitchu Shearim, abran los portones, Veyavo Goy Tzadik, y vendrá un pueblo justo, Shomer Emunim, que cuida ser fiel con su Dios. Dijeron Jajamim, no digas Shomer Emunim, sino Shomer Amenim. La palabra Emuná, Emuná, fe, ser fiel a Hashem, incluye las palabras Amén. Emuná, Amén. Entonces, no digas Shomer Emunim, sino Shomer Amenim. ¿Qué? La palabra Amén son las iniciales de tres palabras. Amén es el Melech Neeman. Sí, que él es Dios, Rey fiel. ¿Qué? Estas palabras, ¿cuándo se dicen? Café. El Shema Israel tiene ¿cuántas palabras? 248. Casi. 245. 246. ¿Quién dijo 245? Ya fe. 245. Ya fe. Ya fe, 245. 245. Hasta la palabra Hashem Elokeichem. Porque la palabra Emet no aparece en la Torah. ¿Sí? La palabra Emet nosotros la agregamos en la tefilá y la conectamos con Hashem Elokeichem Emet. Allá, dijeron Jajamim, tenemos 248 mitzvot. Nosotros queremos representar esas 248 mitzvot en el Shema, pero nos faltan tres palabras, porque son 245. Entonces, por ese motivo, el Hazán, cuando termine el Shema, dice las palabras Hashem Elokeichem Emet. Él contesta él repite esas tres palabras para completar las tres que faltan para llegar a 248. Pero ¿qué va a hacer una persona que no está en la sinagoga y no tiene minyan y no tiene Hazán que repite esas palabras? Entonces, dicen los poskim que en lugar de decir las palabras Hashem Elokeichem Emet y repetirlas como las repite el Hazán, él solamente va a decir el Shema en el orden normal, Ani Hashem Elokeichem, Ani Hashem Elokeichem Emet, y continúa. Pero al principio, cuando él va a decir el Shema, antes de empezar el Shema, dice las palabras el Melech Neeman. Y de esa forma completa 248. ¿Okay? De Hagab hay otra cosa más que tiene el valor de 248, que es el nombre de Abraham. que se llama Abraham, cuando le agregaron el nombre,
Cuando le agregaron la E, de 243 pasó a 248. Lama, porque la palabra Avram Ay, ay. Oh. El cambio. Oh. Que no sea permanente. Que no sea permanente. $200. 243. Le agregaron la E, 248. Entonces, después de que le agregaron la E, Abraham vino 248. ¿Eso qué significa? Que Abraham vino antes del Brit tenía 5 órganos que no estaban con Hashem. ¿Cuáles son? Bueno, uno es claro. ¿Sí? El órgano masculino, Nahon, el Brit, dice el Midrash. Las 2 orejas, los Snaim, Que no lo tenía o... y 2 Reinaim, 2 ojos. La persona que no tiene Brit Milá tiene problemas con los ojos y con los oídos. Problemas serios. Entonces, para corregir los ojos, ¿sí? La visión y la escucha, el hombre necesita tener el Brit Milá. No. Entonces, eso es Abraham. Bekitzur, entonces la palabra amén es una palabra que expresa emuná, fe. ¿Qué? Y por eso el profeta Ishayahu dice: ábranle los portones, ¿sí?, a este pueblo, a Am Israel, que es un pueblo tzadik, que cuida su emuná. A pesar de que vivimos en un mundo lleno de oscuridad, lleno de idolatría, lleno de herejía, Mejolofen, Am Israel es un pueblo, como está escrito, Ve'amech kulam tzadikim. Y tu pueblo es un pueblo, ¿sí?, que todos son tzadikim. Baruch Hashem, hace unas semanas, Am Israel recibió a los 20 rehenes que faltaban, que regresaron de una gran oscuridad. Muy grande, muy grande. Los 20 que dijeron que quedaban, que quedan más. Ya cada vez van saliendo más historias de estas personas que vivieron en la oscuridad y de cómo se sostuvieron y se mantuvieron en la emuná increíble, impresionante, ¿sí? Y no estoy hablando de gente que tiene kippah en la cabeza o que usa tzitzit o que cuida Shabbat. O que eran religiosos, no eran religiosos. ¿No? Mejor. Pero cuando la Neshama siente que la están apretando, invadiendo, ¿sí?, entonces ahí la Neshama se despierta. Se cuentan un sipur de uno de los rehenes que cuando lo capturaron lo llevaron a un túnel ahí, no sé, 40 metros para abajo, donde Bekoshi se puede respirar y donde
Cuando una persona pone su dedo así, ni siquiera lo puede ver por la oscuridad que hay. Total. Y dijo ese rehén, en ese momento yo empecé a ver la luz. Empecé a ver la luz. Y cuando lo sacaron de ahí, lo liberaron, dice, a veces extraño esa oscuridad para ver la luz. ¿Qué? ¿Por qué? Porque a veces una persona se da cuenta que está en la oscuridad. Y de repente se le despierta la emuná, la confianza en Akadosh Baruj Hu. Pero a veces una persona también está en la oscuridad, pero no se da cuenta que está en la oscuridad. Entonces por eso no busca la luz. Entonces, esa es la diferencia de las situaciones. Bejolofen Am Israel es el pueblo del Amén. Es el pueblo de la emuná. Y por eso la persona que contesta amén con toda su fuerza significa que a pesar de todas las contrariedades que existen en el mundo, que tendrían que provocar, como Abraham vino, de no creer en Dios, de no estar junto con Él, y a pesar de eso Él demuestra su emuná, eso le abre los portones del Gan Eden, los portones de la vida, los portones de la vida eterna. A veces cuando nosotros hablamos de Abraham Avinu, y hablando del hombre de la emuná, Abraham Avinu fue el que despertó la emuná en la existencia. O sea, muchos se preguntan, Arei Noach también era un hombre que creía en Hashem. También Noach. Y por eso se salvó. Y por eso Hashem le ordenó que construya la Teivá. Y por eso él básicamente salvó a toda la humanidad. Akabaná no que salvó a toda la humanidad, pero salvó a su familia que ella pueda continuar a la humanidad. Entonces, ¿por qué siempre hacemos esa diferencia entre Noach y Abraham? ¿Sí? Nosotros, Am Israel, no somos Benei Noach. Cuando, sin ninguna duda, venimos de Noach, ¿sí? Porque Noach tuvo a Shem y Shem tuvo a Eber y de ahí al final salió Abraham Avinu. Pero nosotros nos consideramos Benei Abraham, Isaac, Jacob, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de Avot HaUmá, de los padres de la nación, no hablamos de Noach. ¿Sí? Chazal dicen en el Talmud, hay solo 3 que se llaman Abba. Nadie más tiene ese título. Abraham, Isaac, Jacob. Entonces, ¿de qué tiene especial Abraham Avinu? ¿Por qué Abraham Avinu sobresale? Entonces el Rambam, como siempre, en las alajot de Avodah Zarah, de idolatría, en el primer capítulo nos trae toda la cadena histórica de cómo el mundo llegó a la idolatría y cómo luego Abraham Avinu lo saca de la idolatría. ¿Sí? O sea, imagínense ustedes toda una humanidad que piensa de una forma, que tiene una ideología, que tiene una filosofía idólatra. Y de repente viene un meshugá, un loco, y dice, todos están equivocados. Hay que tener valor para hacerlo. ¿Mejor? Primero hay que tener valor. ¿Sí? O sea, hay que tener agallas. Todo el mundo opina de una forma. Y viene un solo hombre y dice, no dice, creo que están equivocados, me parece que están mal. No, todos están equivocados, sin excepción. Entonces, ¿cómo lo mira la gente a ese señor? Loco. ¿Eh? Ese está loco. De milagro no lo mataron. ¿Mejor? Entonces el Rambam dice así. El Rambam dice que Abraham Avinu ya desde pequeño empezó a investigar, empezó a hacerse las preguntas. Bueno, ¿quién dirige el mundo? ¿Qué pasa? ¿Cómo
día, noche, sí, todo lo que conocemos de los Midrashim. Ya, otra cosa más, Abraham Avinu no tuvo un maestro que le enseñó nada. Él tuvo que ser maestro del mismo. ¿Sí? ¿Cómo se dice eso? Autodidacto. Autodidacta. Abraham Avinu tuvo que llegar a todas las conclusiones él mismo. Por él mismo. Su curiosidad. ¿Qué? O sea, no solamente que él tuvo que llegar solo a esas conclusiones, sino que él vivía en un ambiente o en una época hostil a todo lo que Abraham Avinu empezó a investigar y a aclarar. O sea, no es de que Abraham Avinu estaba tranquilito en un lugar y bueno, y ahora él está en una isla solito y ahora puede investigar y averiguar y filosofiar y demás. No, él tiene alrededor suyo toda una sociedad que cuando él empieza a pensar lo que empieza a pensar, básicamente todos opinan exactamente al revés de lo que él piensa. O sea, no solamente que todos opinan al revés. Su papá, su mamá, su familia. Su papá como va fabricante de idolatría. ¿Sí? Hasta tal punto que Abraham vino mismo en su niñez, en su pequeñez, fue también idólatra, así lo dice el Rambam. Hasta que logró llegar a percibir el camino de la verdad, que y dice el Rambam, que traigo esto por el tema de la importancia de contestar amén y de rectificar nuestra emuná, de que cuando una persona dice una brajá, Baruch atah Hashem, o sea, tú estás rectificando las palabras de que Hashem es bendito y que Hashem Melech Haolam, que creó al mundo y que Él es el hacedor, etc. Todo aquello que antes de Abraham vino no era tan claro y nadie creía en eso. Y dice el Rambam, Veyadá shekol haolam toim. O sea, Abraham vino llega a un momento en su vida que él sabe que todos están equivocados. O sea, la seguridad que tiene que tener Abraham vino para decir, rega, no es posible, ¿qué? ¿Yo soy el único normal? No, imagínense, primero, o sea, piensa una persona que está en una sociedad con decenas de miles de personas y todos piensan de una forma y dice, no puede ser. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos una halajá en la Torah que es que hay que ir de acuerdo a quién, a la mayoría. ¿Mejor? Entonces, Abraham vino creo que sabía esa halajá, que hay que ir de acuerdo a la mayoría. Pero como él era el único loco, todo el mundo estaba bien, él era el único loco. Entonces, dice el Rambam, Veyadá, o sea, él supo Shekol Haolam Toim. O sea, él llegó a un momento a la conclusión que logró entender que toda la humanidad está equivocada. Entonces, y luego explica, ¿sí? Cómo la humanidad llegó a los errores de la idolatría, pensando en las estrellas, en los astros, en los etcétera, etcétera. Y Abraham vino a los 40 años, llegó a un reconocimiento total de la verdad del monoteísmo, de la creencia en Hashem. Hay midrashim que Abraham vino reconoció a Hashem a los 3 años. Hay midrashim que dicen a los 40 años. Y los dos son ciertos, o sea, no hay contradicción. Abraham empezó a los 3 y terminó a los 40. O sea, no es de que de un día al otro llegó a la conclusión. También fue en él un proceso. ¿Sí? Fue un análisis, fue una profundización, hasta que dijo, ya, ya tengo el panorama bien claro. En ese momento Abraham adquiere la seguridad y la osadía de decir que todos están equivocados.
Además de eso, Abraham vino, no solamente que llegó a esa conclusión, sino que Abraham vino es un activista, ¿sí? O sea, él empezó a hablar con la gente, a tratar de convencerlos en su ideología, y empieza a romper las estatuas y la idolatría, etcétera, etcétera, ¿sí? Y eso, por supuesto, también Jajamín dijeron que lo puso en peligro, Nimrod, que lo tira al fuego y demás. ¿Qué? Y él empieza a hablar y a llamar, bueno, todo lo que dice la Torah, Betanefesh Asher Asu Beharán, todas las almas que él hizo en Harán. ¿Qué? Entonces vemos aquí, sí, el Rambam dice Afilo que escribió libros, ¿sí?, teológicos para demostrar su ideología. Jabal que no tenemos esos libros, no sé qué pasó con ellos, pero ¿qué? La Gemara de Masejet Avodah Zará dice que la Avodah Zará de Abraham Avinu tenía un tratado de Avodah Zará. Un tratado de Avodah Zará que tenía 400 capítulos. Así se le llama. O sea, Abraham Avinu, Caniré, que conocía todas las idolatrías. Un poquito. ¿Qué? Así dice la Gemara. ¿Qué? Kitzur, entonces, y después Kamubán, Abraham vino, transmite eso a Yitzhak a Jacob, Jacob a las tribus, y de esa forma, ¿sí?, llegamos a la Umá israelita, al pueblo de Israel, que es el pueblo que eleva la bandera de la Emuná y del monoteísmo verdadero y auténtico en el mundo. Eso es lo que significa la palabra amén, nada más y nada menos. Y por eso hay que, sí, tenemos que entender, sí, esa pequeña palabrita amén que nos acompaña tanto todos los días cuando contestamos las berajot y el kadish y todo. Entonces esconde algo muy, muy profundo y algo muy grande. Vale, una pregunta. Sí. ¿Qué diferencia hay entre el amén que decimos en la repetición en cada de las barajas y en el net que decimos al final cuando el Hassan repite las últimas palabras del Shema para poder completar las 48, por favor? La diferencia de terminado en T, pues según la traducción, terminado en N. Ulay, lo que pasa es que nosotros decimos Hashem Elokehem. La Gemara dice de que hay un pasuk que dice Hashem Elokim Emet. Hay un pasuk, un versículo que dice Hashem Elokim Emet. Ya, en el Shema, cuando termina la parsha de Tzitzit, no dice Emet, dice Ani Hashem Elokechem, yo soy Hashem, Asher hotzeti etchem meretz Mitzrayim, que lo saqué de la tierra de Egipto, Liot lachem leelohim, Ani Hashem Elokechem. Así termina el pasuk, sin la palabra Emet. El ama, que en base al otro pasuk, donde dice Hashem Elokim Emet, Jajamim quisieron conectar entre los dos versículos y por eso en la tefilá nos dijeron que agreguemos la palabra Emet y la digamos junto con la parsha del Shema, con la tercera parsha del Shema, para conectar el Emet del otro pasuk, de Hashem Elokim Emet, con el Hashem Elokechem. Y de esa forma, básicamente juntamos las dos cosas. Mejor Jajamín dijeron que hay que decir el amén con toda la fuerza. Con toda la fuerza no significa la fuerza física, sino la fuerza de la mente, con toda la kavaná. A pesar de eso, es importante contestar amén, también en voz alta. ¿Por qué? Porque en general, como ya dijimos, decir barajá en voz alta, hacer tefilá en voz alta, contestar amén en voz alta, eso despierta la kavaná. Y eso es muy importante. Y por otro lado dijeron Jajamim, salvo Yehe Shemer Rabá, que ahí también lo decimos en voz alta y afilu podemos decirlo
en voz alta más que el Hazán. En todo lo demás, dijeron Jajamim, hay que tratar de guardar el mismo nivel, Bediuk. O sea, no de contestar el amén más fuerte que el Hazán. O sea, el Hazán lo dice en un cierto nivel, ¿sí? De voz. Entonces, el amén lo contestamos básicamente a ese mismo nivel y no más fuerte. Ya fue. Pero, dicen los poskim, dicen la Mishnah Berurah, si tú estás en una sinagoga, ¿sí? Y tú contestas amén a las brajot y ves que hay medio público, medio adormitado, bediuk. ¿Najón? Entonces a veces uno puede subir la voz para que los demás se despierten. ¿Najón? ¿Qué? Para que no se queden en la bella durmiente. No vayan a caer al suelo. ¿Qué? Top, de Seder Gamur. Jajamim dijeron en Masejet Brachot, Gadola onemina bebarej. Es más grande el que contesta amén, más que aquel que dice la braja. La braja, Kamuman, en la braja tú dices el nombre de Hashem, Baruch, Atah, Hashem, o sea, dices las palabras, las grandiosas palabras de una braja. Pero dijeron Jajamim que en un cierto aspecto es más grande el que contesta el amén a la braja que aquel que dijo la braja. ¿Qué? Entonces, por supuesto que la persona que dice la braja recibe recompensa, ¿qué? Porque gracias a él se puede contestar amén. Si no se dice el braja, najón. Pero por otro lado, el nivel del que contesta amén es muy grande y por eso su recompensa también es grande. ¿Qué? Yo hablé con un rabino eso y él me dice que adquiere más grandeza es porque está pendiente de escuchar la verajá para poder contestar amén. Si la dijera 2 veces. ¿Qué? Está pendiente de escucharla y afirmarla. ¿Quién? Hay quien dice que cuando una persona dice la braja, es que lo que es de él, es personal de él. Cuando yo contesto amén, que lo que estoy transformando a esa braja en algo más público, más general. O sea, mi amén es como decir, esa braja no es solamente tuya, es de todos. De todos. ¿Okay? O sea, nosotros somos parte de eso, somos socios de tu braja y la aceptamos y la creemos y entendemos la grandeza de la braja. ¿Qué? Ya hay otra cosa más interesante. La palabra amén, ¿cuánto vale? Vale mucho, pero ¿cuánto vale? El otro, el negro. El negro. Amén. Alef, 1. Mem, 40. Nun, 50. Igual, 90. Muy bien. Hashem tiene 2 nombres muy importantes. Uno es Yud, Kei, Vav, Kei. 10, 5, 6, 5. Total 21, 26. 26. Muy bien. 26. Después tenemos a Hashem Adnut. ¿Sí? Ado. 1, 4, 50, 10. Total 65. Igual 65. 65 más 26 igual. ¿Seguro? 60 más 20, 80 o 91. O sea, la palabra
palabra amén incluye los dos nombres de Hashem. ¿Otra vez o entendido? Ahora una pregunta. Nosotros podemos mencionar o decir con K, decir Adokai, ¿está bien? Porque en veces uno Hashem no. Transgiversar el nombre no suena bien. No. Adoshem, no me gusta. No me gusta. Pero algunos no. Adnut, Shem Adnut. Shem Adnut. El Shem de Adnut, de Adnut. Algunos dicen Amonai, claro. Y algunos dicen Geo y entonces ¿por qué? Pues eso está bien. No, estoy de acuerdo. No es el nombre Mamash, pero ¿ese es el nombre? No, es lo que hizo Philip. No, yo te pregunto. ¿Ese es el nombre? No. Entonces, ¿qué está diciendo lo que no es? Para no pronunciar el nombre en vano. Entonces, como no lo puedo decir bien, lo digo mal. Mejor ¿Sí? no lo digo. En lugar de no, te estoy diciendo la lógica que está detrás de esto. ¿Sí? Entonces, en lugar de decirte Lucas, te voy a decir Luquero. ¿Cómo estás, Luquero? Entonces, por eso es mejor decir, sí, en el Shem Yud Kei Vav Kei, Shem Havaya, el Shem Havaya, y en el Shem de Adon, decir Shem Adnut. Adnut es el Shem de que Hashem es el Adon, que es el Señor, Adon. Bekitsur, entonces, señores, eso es uno. Además de eso, el nombre Amén, ya tenemos que terminar, tiene el sentido de la palabra Emet, ¿sí? A esto, señor Caleb. La palabra Amén también significa, no solamente yo creo en esto, sino que esto es verdad. Esto es una afirmación de verdad. ¿Qué? Entonces, cuando yo escucho la palabra de una persona que dijo Amotzi lechem min haaretz, que sacó el pan de la tierra, además de decir que yo creo en esto, yo digo, Najo, Zemet, esa es la verdad. Amén, es decir, esto es la verdad, que Hashem sacó, ¿qué? Y otra explicación que dan es de que cuando uno pide algo, ¿sí? Que Hashem nos dé conocimiento, que nos dé salud, que nos dé parnasá, entonces la palabra amén también significa, ¿sí? Primeramente que es emet, o sea que es verdad que Hashem es el que da el conocimiento y es el que da la salud, pero además de eso el amén sería aquí como Bezrat Hashem, ojalá que se cumpla esto y que Hashem nos dé el conocimiento, o te dé el conocimiento, o te dé la parnasá. Es como un pedido de que eso se cumpla. ¿Cómo activarlo? ¿Qué? Para terminar, cuando contestamos amén tenemos que tener cuidado de no solamente pronunciar bien el amén, sino de pronunciarlo y decirlo cuando corresponde. ¿En qué momento? Los Jamim dijeron de que hay un amén que se llama amén yetomá, amén huérfano. Dijeron Jamim que el que contesta amén yetomá, sus hijos van a ser huérfanos, o sea que él se va a morir. Hatufá, si es un amén que se dice demasiado rápido, entonces también su vida se irá demasiado rápido. Itkatfu yamav. Ketufá itkatfu yamav. Bechol amarich be'amén, y todo aquel que alargue en el amén, le alargan los días de su vida. Entonces, ¿qué significa esto? Amén hatufá significa que antes de que termine la brajá,
yo contesto amén. O sea, el Señor está diciendo, Boré, Pería, Etz. Antes de que terminó la palabra Etz, yo ya contesté amén. Entonces, ese es un amén. ¿No? Ya fue. Entonces, tú te adelantaste demasiado, entonces te estás quitando, te quitan a ti. Después, otra cosa más de no quitarle letras a las palabras del amén, o sea, decir el amén bien pronunciado. ¿Qué? No, amén. No, sí, bien, amén. Corresponde. Y después, amén y tomá significa de que lo digo demasiado tarde. ¿Sí? Escuché la brajá de una persona, Boré Preetz, y después de 5 minutos, amén, amén, amén. ¿Sí? Entonces, ese amén es un amén huérfano, porque está totalmente desconectado de la brajá. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar entre la brajá y la contestación de amén? Toch kedei dibur. El tiempo que nos tarda decir las iniciales de la palabra amén, kel melech neeman. El tiempo que tarda de decir esas palabras, o shalom aleja rabí, que es toch kedei dibur, o sea, de manera inmediata. ¿Sí? Que básicamente son 2 segundos. Entonces, si pasaron más de 2 segundos, ya no puedes contestar amén. El amén se debe contestar inmediatamente. Entonces, hay que tener cuidado de contestarlo inmediatamente después, pero no contestarlo inmediatamente antes. Y no saltearse y no tragarse letras, exactamente. El amén funciona cuando tiene que funcionar. Cuando funciona, cuando tiene que funcionar, es lo más grande. Pero cuando no funciona, cuando tiene que funcionar, entonces puede ser peligroso. Atcanso. Cada uno con su